nos estamos acercando al final del Evangelio de Lucas. Ha sido un largo caminar con el Señor Jesús. Y es mi oración que este caminar, acompañar a Jesús haciendo los milagros, pero también escuchando sus enseñanzas, pueda afectar nuestra vida, pueda dejarnos muy claro lo que significa ser un discípulo, un seguidor del Señor Jesús. Estamos llegando al final. Justamente hoy estamos en el capítulo 22, que es cuando el Señor Jesús va a celebrar la cena con sus discípulos, pero ya es el evento del cual se desprende su camino directamente hacia la cruz. Dice en Lucas 22 que faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llamaba Pascua. En estos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto porque le tenían miedo a la gente. Hemos hablado largo de que estos maestros de la ley y los ancianos y los líderes judíos pues simplemente no creían en Jesús y siempre buscaron una forma de evidenciarlo, de querer caerle en alguna mentira, en alguna blasfemia. Nunca pudieron lograrlo, pero eso causó más frustración y más enojo en ellos. Así es que como el pueblo tenía gran admiración por Jesús, pues tenían miedo de lo que el pueblo pudiera hacer en su contra. Así es que querían prender a Jesús, dice claramente, para matarlo. Y esto es lo grave del asunto. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios por tantos años esperó al Mesías, al Redentor de parte de Dios, que venía a liberarles en una similitud? Se recuerda aquí la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, que fue el evento cuando ellos salieron finalmente de su esclavitud de más de 400 años en Egipto. Y Dios los llevó al desierto rumbo a la tierra prometida. Y ese evento de liberación significaba el evento de liberación que ahora el Señor Jesucristo venía a hacer por su pueblo. Pero era algo que estos hombres, en su cerrazón, en su soberbia, en su altivez, no alcanzaron a comprender. Y nos deja una gran lección para aquellas personas que hoy día siguen sin comprender a qué vino Jesucristo, quién es como Redentor y Salvador nuestro. Y seguimos negándole, seguimos justificándonos para no seguirle. Y al final somos parte de este grupo de personas que condenaron a Jesucristo y que vieron la forma de hacerle caer, de llevarle a pagar un castigo que él no merecía. Y dice el versículo 3 que entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de la guardia que cuidaban el templo y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Y esa es una de las historias más tristes que vemos cuando leemos la historia de Jesús, la historia de Judas Iscariote. Porque habiendo sido llamado por Jesús para formar parte de su equipo base, los 12 discípulos, era el equipo sobre el cual el Señor Jesús descansaría la responsabilidad de hacer crecer su iglesia en este mundo. Y Judas Iscariote fue precisamente la persona que Satanás usó para traicionar al Señor Jesús. Los líderes judíos no podían tomar a Jesús en cualquier lugar. Tenían que esperar un momento en el que estuviera a solas, acaso con sus discípulos, para poder prenderle sin que el pueblo hiciera mucho aspaviento y poderlo entregar al gobierno romano. Y Judas Iscariote, caracterizado por el amor al dinero, por esa ambición de querer tener más, por unas monedas de plata, entrega a su maestro. Y dice que cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se mata al cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: vayan a Jerusalén, y a la entrada de la ciudad vendrán un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglará el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. El día de mañana vamos a ver propiamente la cena, pero baste por hoy
como todo lo que había en la vida del Señor Jesucristo, todo había sido preordenado. Y el Señor Jesucristo ya tenía todo preparado para ese momento. Cuando envía a sus discípulos a que vayan a buscar el lugar donde celebrarían la Pascua, Él dijo simplemente: entren a la ciudad y donde vean a un hombre cargando un jarrón. Curiosamente, en los tiempos de Jesús, las únicas personas que cargaban jarrones de agua eran las mujeres. Los hombres llegaban a cargar agua, pero lo hacían en odres de piel. Entonces había una diferencia. Y aquí curiosamente era un hombre cargando un jarrón. Y esa era la distinción que tenían que buscar en este hombre. Síganlo y en la casa donde entre, allí será el lugar. Habla de la planeación que había en el evento de la redención, que no fue algo improvisado, sino que todo estaba preparado y Jesús seguía caminando conforme al plan divino. Queridos amigos, se sabe que en la cena de la Pascua se recordaba aquel evento en el último evento antes de que el faraón dejara salir a los israelitas rumbo al desierto. Dios le dijo a su pueblo: tomen un cordero, lo van a matar, y la sangre del cordero, con la sangre van a pintar el dintel de la puerta donde ustedes vivan. Y en la noche vendrá el ángel de Jehová, y la casa donde haya sangre en el dintel pasará de largo. Pero en la casa donde no haya sangre, el primogénito de esa casa va a morir. Y desde entonces sabemos que ese cordero pascual, el cordero que muere en la celebración de la Pascua, es el Señor Jesucristo. Por eso, mientras llegaba la celebración de la Pascua, el Señor caminaba rumbo a su sacrificio. Y Él es el cordero. Ahora ya no es un animalito, ya no es un cordero, sino es el mismo Señor Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando le anunciaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, amigos, Jesús es el Cordero de la Pascua. Jesús es el Cordero que derrama su sangre para nuestro perdón de pecados, para acercarnos a Dios, para quitar esa barrera que nos divide en nuestra relación con Dios. Y por eso es que nosotros somos cristianos. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso amamos a Jesús, adoramos a Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Queridos amigos, en este evento hay dos grupos: aquellos que no creyeron, aquellos que lo denostaron, aquellos que lo descalificaron, aquellos que lo llevaron a la cruz. Y están aquellos que fielmente siguieron a Jesús y le acompañaron en su caminar. Todos somos culpables, todos somos desobedientes delante de Dios, pero lo que importa es nuestra actitud de arrepentimiento, de desear, de querer estar cerca de Dios y de venir ante Él reconociendo que el único que puede llevarnos a Dios es precisamente Jesucristo. No se despegue de estos devocionales. El día de mañana leeremos propiamente sobre la cena y hay muchos eventos ahí interesantes que vamos a comentar. Así que le invito a que oremos para despedirnos. Bendito Padre, gracias porque un día el Señor Jesucristo caminó rumbo a Jerusalén y nada estaba fuera del orden que tú habías establecido, y aún la preparación de la Pascua. Aún, Señor, la traición que hizo Judas. Tú conocías el corazón ambicioso, el corazón avaro de Judas, y usaste a Judas como un elemento dentro de tu plan redentor para que fuera quien traicionara a Jesús. De esta manera, Señor, se muestra que nada está fuera de tu control. No es que Judas hiciera algo fuera de tu control, es que eso estaba previsto por ti. Simplemente usaste el corazón avaro, el corazón amante del dinero de Judas para que pudiera traicionar al Señor Jesús y fuera entregado a las autoridades romanas. Señor, gracias por tu misericordia derramada a través del Señor Jesús para nuestra bendición. Te rogamos, Padre, en este día de trabajo, multiplica nuestras fuerzas y permítenos tener la sabiduría para tomar decisiones que sean conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, no se despeguen, nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península.